En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo llevar las cuentas básicas de nuestro negocio. No es contabilidad como tal, pero bueno, había que llamar al vídeo de alguna manera, pero os voy a enseñar una forma de tener la previsión de gastos futuros, previsión de ingresos futuros, tener en cuenta los impuestos que vamos a tener que pagar. Y os voy a dejar además la plantilla que vamos a hacer en este vídeo, os la voy a dejar aquí debajo del vídeo para que la podáis utilizar vosotros. Y como siempre, disclaimer, siempre que hablamos de temas de legalidad, fiscalidad, etcétera, avisamos que no somos expertos en la materia y os recomendamos, en este caso, contar con un asesor fiscal, con un contable, que os ayude con estos temas. Nosotros sabemos por nuestra experiencia ya de tantos años, un poquito bastante, pero por supuesto la recomendación es siempre contar con un profesional que os ayude en estos menesteres. Haciendo el seguimiento de nuestros movimientos financieros, vamos a poder saber, tener una previsión futura a corto o medio plazo de qué gastos vamos a tener, como decíamos antes, para tenerlo previsto y saber que tenemos que contar con ese dinero para no incurrir en deudas, así como de ingresos, es decir, bueno, la otra parte, si vamos a ingresar X, podremos hacer frente a un gasto de X y tener en cuenta además muchos otros factores como sueldos, por ejemplo, que también podría ser un gasto o pago de impuestos, como adelantábamos antes. Y por supuesto, conocer la situación actual. ¿Estamos ingresando? ¿No estamos ingresando? ¿Estamos perdiendo incluso clientes? Podemos saber con un Excel cómo vamos a hacer, con un Airtable o incluso con una aplicación dedicada para esto. Así como saber qué clientes son los que más trabajos nos piden, con los que más facturamos, qué tipo de proyectos, qué servicios son los que más vendemos, etcétera. Enseguida nos ponemos manos a la obra en el ordenador, pero antes un poquito de teoría, entre comillas, o una lista de las cosas que vamos a tener en cuenta. Por un lado, ingresos. ¿Qué ingresos tenemos? Pues los ingresos recurrentes, aquellos que vienen de servicios recurrentes, como pueden ser mantenimiento web o servicios de SEO o cualquier otra cosa en la que cobréis una cuota. Esta es la previsión de ingresos que vamos a tener, son ingresos que tenemos seguro. Luego tenemos los ingresos puntuales. A veces serán puntuales únicos y a veces serán puntuales recurrentes. Es decir, si hacéis una web al mes, podríamos tener en cuenta ese hipotético ingreso que no es tan asegurado como el del mantenimiento web, porque ni siquiera los de mantenimiento web son asegurados al 100%. Un cliente puede cancelar. Pero bueno, tenemos cierta seguridad de que vamos a recibir ese dinero. Y si llevas 3 años haciendo una web al mes, pues podrías contarlo casi como recurrente, a pesar de que no deja de ser un ingreso puntual. Y por otro lado, tenemos los gastos, donde tendremos más o menos la misma separación. Por un lado, los gastos fijos o recurrentes, que son esas cosas que pagamos todos los meses, como internet, el teléfono o la electricidad. Y por otro lado, los gastos variables o esporádicos que podemos tener, como inversiones de equipo, ordenadores, cámaras, cualquier tipo de periférico o mobiliario para nuestra oficina o zona de trabajo, una mesa, unos altavoces, una silla, lo que sea que solemos gastar, lo tenemos también que intentar prever. Por último, tenemos los impuestos. El más facilito es el IVA. El IVA es un impuesto al consumo, al consumidor, en el que nosotros como empresas o empresarios hacemos de recaudadores para el gobierno. Ese dinero no es tuyo, ¿vale? O sea que si cobras 1.000 más un 21% de IVA, los 210 adicionales que le cobras a tus clientes no son tuyos. Los vas a tener que declarar de forma trimestral y tienes que tenerlo muy en cuenta para que luego no te falte ese dinero. Y por otro lado tenemos el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un impuesto que también se declara trimestralmente en base al rendimiento de 2 años antes, si no me equivoco. ¿Eso qué significa? Que este año, si no rendimos igual, si ganamos más o si ganamos menos, luego habrá que regularizarlo. Y es lo que hacemos en la declaración de la renta. Por supuesto, esta parte de los impuestos hace referencia a España. En el resto de países tendréis que aplicarlo a los impuestos que tengáis allí, pero el funcionamiento es el mismo. Y además, los ingresos y los gastos funcionan igual en cualquier sitio del mundo. Bueno, ya estamos en el ordenador, vamos a hacer el archivo directamente en directo y vamos a ver qué datos necesitamos. He tenido que recortar mucho porque se hizo un poco largo. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en hacerla. Por un lado, vamos a hacer una hoja de ingresos y otra de gastos. Y luego una tercera que nos dirá los totales de ingresos, de gastos y de impuestos, porque los impuestos se derivan de los ingresos y gastos que tengamos. ¿Qué datos necesitamos? Pues podríamos tener la fecha, el cliente, el proyecto, por ejemplo, para saber ¿qué proyecto nos ha generado más beneficios? Podríamos tener más de una factura, más de un pago, más de un ingreso por un proyecto. Tendríamos fecha, cliente, proyecto, pues el importe total, o podríamos poner la base. Luego, dependiendo de si tenéis más de un tipo de IVA, podríamos poner el porcentaje de IVA y que se calculara automáticamente. Tenemos el número de factura, por ejemplo, eso sería un dato también interesante. El IRPF que tenemos que retener.
Esto es un tema en España. Cuando estás en el grupo 2 de los epígrafes del IAE, tienes que retener el IRPF, tenemos que ponerlo en la factura y descontarlo. Así que voy a poner importe base y luego ya le sumaremos el IVA y le restaremos el IRPF. Simplemente tendríamos que decir que esto es un campo de tipo fecha. Vamos a número, fecha, pues esta mismo me vale. Tendremos aquí este bonito selector. Por ejemplo, si queremos saber el total, es tan sencillo como seleccionar la columna y vemos aquí abajo el total, lo mismo para importe base o lo que sea. Y nos vamos a generar la última hoja. Ingresos, gastos, total. Y para ingresos ponemos igual suma, accedemos a la otra hoja con esta sintaxis. A ver, ahí está. Voy a pegar y voy a cambiar ingresos por gastos. Como son las mismas columnas, deberían ser H. Total, ingresos menos gastos. Vamos a sumar ingresos. Es que no hemos calculado el IVA, ¿veis? Pues vamos a hacerlo. Nos lo está cogiendo como porcentaje. Queremos euros. Ahí está. Ingresos GG. Menos la suma de gastos GG. En el IRPF lo tenemos muy sencillito. De hecho, voy a copiar y pegar. Y con esto ya tenemos unas indicaciones muy claras de los últimos ingresos, los últimos gastos. Podríamos hacer las fórmulas más complejas y que nos calcule desde el último trimestre, por ejemplo, etcétera, etcétera. También, luego, una vez que nos cobran el IVA y el IRPF, lo podemos poner como un gasto y, por tanto, esto se nos reseteará porque los 63.000 que debemos serán los 63.000 que metamos como gastos y, por tanto, aquí debería dar 0, que es lo correcto. Esto es el presente y el pasado, pero no tenemos el futuro. Entonces, sería cuestión de poner algo así como gastos futuros e ingresos futuros. Vamos a cambiar el formato de todo esto y ahora podríamos poner en nuestra tablita nuestros ingresos futuros y gas futuros, suma de los gastos y suma de los ingresos. Y de hecho, aquí podríamos poner una especie de balance. Por ejemplo, aquí, balance. Pues es los ingresos futuros menos los gastos futuros y menos el IVA y menos el IRPF. Si estos datos los hemos metido de forma mensual, este es nuestro balance para el próximo mes. Aquí podéis meter cualquier gasto y cualquier ingreso potencial. De nuevo, vamos a suponer que hacéis una web de 3.000 euros cada 2 meses. Y como estamos poniendo mensual, pues sería 1.500 al mes. Y que sepáis que, por supuesto, hay software que nos permite hacer esto, meter todos los gastos, meter todas las facturas y que nos calculan adecuadamente los impuestos, incluso nos sacan los modelos para presentar al gobierno. Pero aquí, por supuesto, os volvemos a decir que os recomendamos tener un asesor fiscal, un asesor contable que os ayude con todo esto. La verdad es que, como tenemos que hacer facturas, y eso sí lo solemos hacer nosotros, bueno, no está mal tener toda esta contabilidad directamente en el software de facturación. Pero bueno, está bien que veáis de dónde salen las cosas, lo hemos explicado mientras creábamos la plantilla. Y también es una forma fácil de llevar nuestra contabilidad, vamos a decir. Y luego, como decíamos aquí, podríais hacer filtros, crear una lista de filtro donde filtréis que, por ejemplo, la fecha sea posterior a X y dejarlo, pues yo que sé, por años, por trimestres. Eso ya, con vuestra imaginación, como queráis. Y espero que os sirva. ¡Hasta la próxima!